richtete und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de La Brújula por la pantalla de Conclusión TV, a la que estamos infinitamente agradecidos por el espacio que nos da quincenalmente. Por ahora no descartamos el día de mañana aumentar la frecuencia, pero estamos muy contentos, muy cómodos en esto que es La Brújula por Conclusión TV, un programa que hacemos ya hace algunos años, pero este es el primer año que estrenamos la pantalla de Conclusión, programa que indudablemente hago con un gran amigo, Pablo Javier. ¿Qué decís, Lucas? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buenas tardes. Bueno, me alegro, Pablo, de estar nuevamente en estos reencuentros, estas conversaciones que tranquilamente podrían ser café por medio, y que decidimos que empezó así, ¿no? Empezó siendo una charla de café a la que se le añadieron después las cámaras, los micrófonos. Continuaron siendo esas charlas de café, pero con las cámaras. Absolutamente. Y compartiendo con la gente, compartiendo con quienes están del otro lado y abriendo, ampliando horizontes de temas que a nosotros nos inquietan y creemos que pueden llegar a ser de interés para quienes nos ven. Este programa, ustedes saben, se consagra a la Virgen de Schoenstatt, la 3 veces admirable, ¿no? Siempre lo decimos. Y hoy con un tema que va, circunda la periferia de algo que ha sido nuestro métier cuando escribimos allá por el año 2016, que presentamos acá en Rosario, el libro La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución cultural, que es un poco, antes que nos pregunten, es un compendio, ¿no?, de ensayos, de escritos, de opúsculos, de apostillas que teníamos y se convirtieron en un libro un tanto voluminoso, pero que ya estaríamos pronto a necesitar una actualización o una ampliación de contenidos. Pero tratamos de cubrir lo básico, y antes que nos pregunten, quería decir esto, simplemente estamos en proceso de reedición, estamos viendo cómo, porque nos preguntan por ese libro que está agotado. Así que bueno, vos, Pablo, bien. Bien, gracias a Dios, muy bien. Contento con las idas y vueltas, digamos, de la gente, con, digamos, la repercusión, las devoluciones de la gente, ¿no? En general. Por supuesto, y siempre agradeciéndolas porque son enriquecedoras, totalmente de acuerdo. Sí, muy contento con eso. Aparte vemos que, bueno, que el programa tiene también tiene gente nueva, lo cual es, motivo de... Auspicioso. Sí, totalmente, es motivo de alegría nosotros. Y también está, lo cual es otro motivo de alegría, la gente que viene de años, que nos viene siguiendo. Habíamos empezado con este proyecto en el año 2014, si no me recuerdo. O sea que hace un tiempo, ¿no? Con alguna interrupción en el medio, pero bueno, cuando lleguemos a la década de La Brújula hacemos hacer una fiesta. Una fiesta. Programa especial, al aire libre. Muy importante. Bien. Hoy queríamos compartir con ustedes un tema que ha sido resultante de cavilaciones, de charlas, de intercambios, que tiene que ver con un libro que lamentablemente no está traducido al español, de un psiquiatra y psicoanalista, Just Merleau, Abraham Just Maurits Merleau, nacido en 1903, fallecido en 1976, nacido en La Haya, Países Bajos. Una persona que tiene una trayectoria importante, o sea, podemos decir que tiene un currículum bastante abultado. En 1927 se gradúa como psicoanalista, ¿no? Se doctora en 1932, se gradúa en la Universidad de Leiden, se doctora en la Universidad de Ostrich. Después, en 1942, en circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, se ve obligado a exiliarse a Bélgica. Todos sabemos, digamos, toda esta situación, estos países, Holanda, Bélgica, mientras estaba haciendo un poco la reseña bibliográfica, me acordaba de Alberto Buela, que decía que Bélgica, hace poco estuvimos
almorzando con Alberto Vuela, estuvo en Rosario, que Bélgica es un invento de los ingleses para debilitar a Francia, ¿no? Exageraba, ¿no? Una suerte de Estado tapón. Exactamente. Holanda lo propio para debilitar a Alemania, y Portugal dice es un invento de los ingleses para debilitar a España. ¿No? Es exagerado, pero no tiene su cuota de verdad, ¿no? Bueno, es una metodología que se ha implementado, bueno, algunos dicen respecto de Kuwait, en realidad con Kuwait respecto de Irak, Uruguay, pero bueno, son tesis, digamos. Bueno, esto va a ser hasta finalizada la guerra, su exilio, donde va a migrar para 1950 a Estados Unidos. Después de la guerra, en 1946, él se exilia a Estados Unidos y adquiere la ciudadanía estadounidense en 1950. Ahí se desempeña como profesor en la Universidad de Columbia y después también da clases en el Centro de Estudios Psicoanalíticos de la Universidad de Nueva York. Es un currículum interesante. Sí, Merleau. Un recorrido interesante. Y podemos decir que se lo conoce principalmente por una obra publicada, esta que queremos hoy un poco presentar, una obra publicada en 1956 que se llama Rape of the Mind, violación de la mente. Sí, así es. Donde enarbola una tesis, a mí me parece un tanto interesante, donde establece cómo una élite, un grupo de poder minoritario, a esto me refiero como élite, puede llevar adelante una estrategia de dominación sobre grandes masas, a la que él llama esta estrategia menticidio, ¿no? Un asesinato de la mente. Asesinato de la mente. Y en cuanto al título del libro, que aquí sí cabe una pequeña aclaración, pensemos o tengamos presente que en inglés rape concretamente es violación, pero violación en el sentido del crimen sexual. Claro, ¿no? exactamente. O sea, en su sentido más sí, fuerte. No es violentar una norma. Claro, efectivamente. Es violación en el sentido... del crimen, del delito sexual. Exactamente. O sea, tiene un sentido muy fuerte, muy choqueante. Es un título fuerte, sí. Exactamente. Rape of the Mind. Es interesante esto del menticidio como metodología porque él lo hace analizando un poco las consecuencias de la guerra de Corea. Todos sabemos que entre 1950 y 1953, una de las consecuencias a corto plazo de lo que es el inicio de la Guerra Fría es la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Una guerra de las más sangrientas que hubo, por lo menos así la historia oficial lo dice, una de las guerras más sangrientas de la historia. Una guerra que tiene, entre otras cosas, un saldo de 3 millones de civiles muertos. El 15% de la población del norte de Corea fallece, ¿no? De manera muy sangrienta, muy despiadada. Fue una guerra muy cruel, una de las más fuertes, pese a que no es una de las guerras más largas, comparándola con la de Vietnam, por ejemplo, pero una guerra dentro de lo que es el siglo XX muy feroz, ¿no? La guerra de Corea, y de la que se habla poco. Él, mirando y analizando esos acontecimientos, escribe este libro y explica la estrategia del menticidio, ¿no? Explicamos un poquito, si te parece, Pablo, en qué consiste el menticidio. Lo que dice Prima Facie es que el hombre moderno, hace un diagnóstico antropológico, el hombre moderno se guía menos por el propio juicio y la propia valoración de las cosas, y sí más bien por un sistema de normas. Es decir, los refugios del hombre moderno en lo que es la opinión pública, habituado, digamos, a la opinión pública, lo hace refugiarse mucho en la opinión de los demás. En este punto concreto, y más principalmente, hay 3 condiciones necesarias para poder llevar adelante una estrategia menticida, si se quiere. Es un cierto grado de ignorancia, un desarraigo de la historicidad del individuo, una falta de carácter histórico, y en tercer lugar está la ausencia de valores. O sea, tiene una sociedad, tiene que ser, cuando decimos ausencia de valores en el sentido, por ejemplo, de Augusto del Noche, en Agonía de la Sociedad Opulenta, habla de sociedad anaxiológica, de anaxiología. ¿Y qué es falta de valores en el sentido de Del Noche, de anaxiología? De falta de valores perennes, de valores que sean inamovibles. ¿Por qué? A ver. O sea, un valor relativo no es un valor desde el punto de vista del Noche. Bueno, Merleau es parecido. Funcionalidad de tal. En ese sentido, claro. Merleau, él tiene, digamos, de pronto no tiene un enfoque, un encuadre metafísico de su pensamiento,
pero sí advierte con claridad lo que bien decís vos, o sea, cuando el valor es perenne, o por lo menos es reputado, es tenido como tal, funciona como auténtico referente. La pérdida de esa brújula moral, nunca mejor expresada y nunca mejor implementada la expresión, la pérdida de esa brújula moral hace a la confusión del hombre de nuestra época, en el sentido de no tener referencias ciertas que, bueno, como la propia palabra lo indica, que le brinden certidumbre, y vos hablaste de un refugio seguro. Yo eso lo asocio también en parte con dos fenómenos que van de la mano y que son concomitantes, ¿no? Por un lado, la vida del hombre moderno es en el contexto de sociedades masificadas. O sea, el fenómeno de la masificación, que es un fenómeno eminentemente moderno. Y además el fenómeno de la masificación que se da normalmente en sociedades altamente maquinizadas, con todo lo que implica de estandarización del comportamiento, y la estandarización, digamos, rígida, la estandarización simplificadora de los convencionalismos sociales y de los protocolos de actuación, por así decir. Entonces yo creo que esos dos factores, ese reglamentarismo, esa estandarización del comportamiento y de los procedimientos en general, y la masificación es lo que contribuye a este hombre que en efecto es un hombre vulnerable, es un hombre huérfano, ¿no? Claro, sí, con cimientos endebles, ¿no? Merleau dice, lo primero que ha de hacerse para el menticidio, para lograr el menticidio, cual estrategia de dominación, es presentar a través del aparato de propaganda, alineando a todos los medios de comunicación habidos y por haber, en búsqueda de un fenómeno que alerte a la población, activando el miedo. Es decir, el miedo es un elemento fundamental para la estrategia menticida. Esto implica que el hecho tiene que tener tres características. En primer lugar, tiene que ser de alto impacto, de alta magnitud. O sea, no puede ser un fenómeno que nos afecte de manera parcial. Tiene que ser que nos afecta de manera total. O sea, nuestra vida tiene que estar en riesgo. Todos los aspectos de nuestra vida, totalmente. Tiene que tener el mayor alcance, tiene que ser un fenómeno que tiene el mayor alcance poblacional posible. Es decir, tiene que alcanzar a la mayor cantidad de número de personas. Y como tercer factor, ¿no? Tiene que darse a conocer de manera simultánea, o sea, no por ciertos sectores de manera escalonada, gradual, paulatina. Tiene que ser el efecto sorpresa. Exactamente, tiene que ser intempestivo, digamos, el fenómeno. Merleau no dice, digamos, cuáles son las unidades temáticas que tiene que tener el fenómeno con el cual generar el miedo. Sí lo encontramos en otros autores que ya hemos abordado en La Brújula, por ejemplo, Steve Mann, cuando hablamos de la teoría del caos controlado. Así es. Que básicamente son los mismos y como que van rotando, hay como que son unidades temáticas. No se requiere tanta imaginación. Claro, para imagínense ustedes. Es de sentido común. Claro, imagínense ustedes, para que reúna estos tres requisitos, ¿cuáles son las unidades temáticas? Las guerras, la amenaza de guerra, la amenaza de fenómenos o catástrofes económicas, la caída, qué sé yo, de la bolsa, hecatombes económicas, burbujas financieras. Sí, lo energético, un colapso energético. A nivel productivo, exactamente. La ecología, es decir, las cuestiones de la catástrofe natural, tiene que haber como un fatalismo, ¿no? Y lo que es la emergencia sanitaria, fenómenos pandémicos, endémicos. Todo lo que ponga en riesgo, de manera directa o indirecta, la vida. La vida o los aspectos esenciales de la vida humana. Son dos o tres temas que son recurrentes. Por eso decimos, ¿no? Es de sentido común y en efecto son recurrentes. Vos citabas a Mann respecto de la doctrina del caos controlado, la estrategia del caos controlado, que le dedicamos un programa de La Brújula de principios de 2020, me acordé, porque yo soy desmemoriado con los temas que tratamos en La Brújula. Acá el memorioso con eso es Lucas. Y también dedicamos, no sé, ya ahí sí no recuerdo en qué año, a Kurt Lewin, de quien hablamos en nuestro libro, le dedicamos todo un capítulo con la, digamos, su teoría de la falsa ataraxia, digamos, que esa es una denominación que le pusimos nosotros, ¿no? Sí. De la inmovilidad o de la paralización que generan las situaciones de shock, que después la famosa doctrina del shock, que eso le dedicamos a algún programa de La Brújula, pero sí, la autora Klein con su doctrina del shock lo retoma.
pero ya no recuerdo en qué año, yo creo que en algún programa de La Brújula de 2015, por ahí, debe ser de los primeros. Sí, por el año 2015. Sí. Pero bueno, la inoculación del miedo es un primer punto como para dejarle al público, digamos, a nuestros compañeros televidentes, ir señalando determinados tópicos que vayan quedando en claro. La inoculación del miedo es algo fundamental para que funcione esta suerte de menticidio, y tiene que ser un miedo que genere pavura, que genere pavor, tiene que tratarse de algo pavoroso. Y un elemento interesante, que fíjate hay un siniestro paralelismo con la tortura, y que no es casual, es que en lo que él plantea en su condición de psicólogo y psiquiatra, esto es importante recalcarlo, el tema de las oleadas, él de hecho le llama así, ¿no? Oleadas de miedo, ¿no? Aquello que, imaginario o real, que genera ese pavor, y él habla incluso de un miedo, digamos, sin una base objetiva, sin una base real, sino más bien una base ficticia, pero que es creíble, que tenga oleadas, con lo cual, por eso digo, tiene una siniestra analogía, o una siniestra semejanza con las técnicas de tortura, en donde hay un momento de relajamiento, de calma, en donde desde luego el sujeto sometido a este tipo de perverso tratamiento queda susceptibilizado, y cuando se está por empezar a recuperar, ahí viene nuevamente una oleada de pavor. Claro, y esto genera un efecto multiplicador. Claro, efectivamente. Esto genera un efecto multiplicador y de profundización de ese miedo y de esa vulnerabilidad que querés causar, al punto de, insisto, fíjense la oscura metáfora, pero que es muy elocuente, de la violación de la mente para llegar finalmente al menticidio, ¿no? Es interesante esto de las oleadas. ¿Cómo funciona y por qué el miedo? El miedo activa, en primer lugar, la parte instintiva, ¿no?, del individuo. Y no cualquier instinto, sino uno de los instintos más primitivos o más primarios, que es el instinto de autoconservación. Ustedes saben que la teoría instintivista, que nace un poco en Inglaterra después de las teorías evolutivas con Darwin y demás, uno de los exponentes más importantes es William McDougall, también podemos encontrar ahí Wilfred Trotter. El instintivismo cree que el mundo humano, incluso los pensamientos más elaborados y más complejos, tienen su base en algún instinto. Y de las distintas clasificaciones de instintos que hay, siempre el instinto de conservación es uno de los más primitivo, porque es un instinto que dicen los propios instintivos, ni siquiera es un instinto biológico, es un instinto ontológico, es la preservación del propio ser. Todo ser vivo tiende busca el ser y no el no ser. Está digamos, muy bien lo que ¿no? decís, porque aquí hay que hacer una pequeña aclaración, o viene a cuento, digamos, hacer un pequeño comentario, porque muchas veces se confunde el instinto con los bajos instintos, que son una parte. Y en rigor de verdad, ese instinto es de esos que nos atraviesan en nuestra multidimensionalidad biológica, psíquica, espiritual, pero es ontológico, tiende a la conservación en todas sus dimensiones del propio ser. Claro, bueno, y todo instinto tiene tres momentos. Un momento perceptivo, es decir, qué sé yo, el animal que ve una situación de amenaza. Cognitivo, es decir, procesa la información. Imaginemos, ¿no?, un antílope que ve un predador que se le acerca. Bueno, primero tiene que detectar el peligro, lo procesa cognitivamente y reaccionar espontáneamente. La huida sería la parte conductual. Entonces tenemos perceptual, cognitivo y conductual. Son los tres ataque, momentos. pero en el caso del ñu claramente es huida, ¿no? En ese caso es la huida, puede ser la parálisis, inamovilidad, o puede ser el ataque, la respuesta, ¿no?, la defensa, el caballo que da una patada. Sí, efectivamente. Es decir, puede ser un contraataque. El instintivismo considera que el miedo es el procesamiento complejo humano del instinto, la activación del instinto de autoconservación. Entonces, cuanto más primitivo es el instinto, por eso se busca el miedo, más grado de irracionalidad hay en ese proceso, ¿no? El miedo implica un tiempo, una demora, un delay, por así decirlo, para procesarlo y actuar, ¿no?, obnubilando momentáneamente los procesos racionales. Entonces, fíjate esto de las oleadas, el ataque a través del miedo, del fenómeno que amenaza a la autoconservación, tiene que ser de carácter monolítico, es decir, todos los medios tienen que estar alineados y tener un mensaje unívoco, inamovible, sin vacilaciones, para que sea certero el ataque. Mientras que en el momento de relajación, para provocar el estrés, en ese periodo de calma,
El mensaje, por el contrario, tiene que ser polifacético y en lo posible generar la confusión. Es decir, las alternativas de reacción y de respuestas tienen que ser muchas, muy variadas y en lo posible contradictorias entre sí. Fíjate cómo él dice que actúa el totalitarismo o los totalitarismos frente a la reacción de ese temor. Analizando ahí, amén de todo lo que vos decías, Lucas, muy bien. Estoy describiendo las oleadas, cómo se estructura, ¿no? Pero él se basa, al hacer este estudio, en definitiva, no solo en la experiencia de la guerra de Corea, que vos mencionabas muy bien, que aparte, es lo que lo motivó a escribir el libro, pero él compendia un montón de totalitarismos del siglo XX, en particular el de la Unión Soviética. Claro. Y de hecho, en la guerra de Corea, no me quiero desviar, pero vos lo mencionaste, hay un libro también de Denis Martos, un autor también destacado, a quien le mandamos un saludo, argentino. Un gran amigo. Así es, un hombre de una valía intelectual enorme. Tiene un libro que se llama Lavado del Cerebro, en donde él habla justamente en la guerra de Corea, lo que llamó la atención las Fuerzas Armadas estadounidenses eran los tipos que eran prisioneros de guerra, que eran reconvertidos, que de pronto comenzaban, cuando daban conferencias de prensa, todavía como prisioneros de guerra, y después cuando volvían, en contra de los intereses de su propio país, en este caso de Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, ahí se comienza a investigar estas técnicas a las que habían sido sometidos y que también son investigadas y adoptadas. De hecho, muchos dicen que el proyecto MK-Ultra de la CIA, digamos que tiene su principal desarrollo en los años 60, pero en definitiva hunde sus raíces o tiene su primera motivación en esta experiencia con los soldados estadounidenses en la guerra de Corea, que habían sido prisioneros de guerra. Pero bueno, me desvío un poco. No, aprovecho para decir que también tenemos el programa dedicado al libro de Keith O'Brien, Transformation of America, sobre el MK-Ultra, si a alguno les interesa también verlo. Entonces, bueno, respecto del miedo, de hecho él llega a hablar de un hechizo del miedo, ¿no? Claro. O sea, de ese temor sistemáticamente inoculado y, digamos, y difundido, de ese pánico creado artificialmente, pero mediante el sistema de oleadas. Él lo que plantea en definitiva es de generar, y creo que apunta a lo que vos explicabas muy bien, una suerte de hechizo. ¿Pero por qué? Porque en definitiva el miedo no deja de ser, metafóricamente hablando, pero que es una metáfora apropiada, no deja de ser una toxina. Claro. Es una toxina mental y espiritual el miedo. O sea, de hecho, a mí siempre recuerdo esa frase que es una suerte de sentencia, ¿no? Hasta parece una orden, tal vez lo sea, de Jesucristo en el Evangelio: no tengan miedo. O sea, el miedo realmente es algo que deteriora al hombre, y sobre lo cual, y esto es interesante, todo lo que entre muchos otros dice Platón en la República, cuando habla justamente de lo que nosotros denominaríamos, ¿no? Cuando él habla de la paideia y de la formación, sobre todo de los guerreros, el control del miedo, porque el miedo realmente es algo que corrompe, incluso confunde a la inteligencia, nubla la razón. Tal cual. Tenemos entonces, Pablo, el momento del miedo infundado sobre un fenómeno, de esta triple caracterización que hemos dicho, donde el mensaje es unidireccional, monolítico, sólido, por así decirlo, y después los momentos de relajación donde se busca la dispersión, el mensaje contradictorio, la confusión generalizada, para que ni bien se pueda recuperar, porque hay un estado de cuasi estrés postraumático, claro, a nivel general, y sin esperar, dice, que la mentira generalizada se instale, se termine de buscar respuestas racionales a esa situación, el sistema de propaganda remete con otra todavía más profunda, nuevamente infundir el terror para seguir una escalada nuevamente con un mensaje monolítico, unidireccional, unívoco, sin vacilaciones. Yo ahí déjame decir, yo creo que ahí también tiene que ver con este sistema de oleadas que él dice que los totalitarismos aplican. E insisto, él tenía a la vista sobre todo la experiencia soviética y de los países satélites. Yo creo que ahí lo que también justifica la implementación de esta perversa técnica es el hecho de abortar todo intento de reacción. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien hastiado por el miedo logre, puede ser que termine siendo contraproducente. Si una vez sumido en el miedo, que hace un efecto rebote. Justamente al darle el momento de calma, en ese momento de una calma, aparte cargada de estrés postraumático, hay un debilitamiento, pero lo que haces es
abortar todo intento de cualquier reacción o, digamos, en términos políticos, de rebelión o revolución. Entonces, vos lo abortás porque justamente viene esa calma, que es una calma en gran medida mentirosa o muy parcial, muy relativa, estás debilitado y vuelve de golpe la patada en la cabeza del miedo, ¿no? O sea, y de esa manera te van debilitando cada vez más, abortando las posibilidades de reacción que podía llegar a tener la población o el grupo que es blanco de este tipo de ataque, ¿no? Efectivamente, tal cual es así como decís, Pablo. Dos cosas le agrega a esto de los ciclos, ¿no? Esta presentación modular de la estrategia menticida. Le agrega dos cosas. Una dice, el sistema se hace todavía más perfecto si le agregamos dos cosas. Primero, el aislamiento del individuo. O sea, tratar de que en ese control de la propaganda el individuo tenga la menor cantidad de relaciones sociales sólidas, porque la inoculación del miedo es más efectiva en la medida en que el individuo se encuentra aislado. Qué interesante, ¿no? ¿Vos te acordás, el procesamiento del miedo genera, dice, incluso puede llegar al estado de psicosis del individuo. Y dice, y una vez que el ciclo se repite, esto de las oleadas que bien explicabas, Pablo, una vez que se repite en una serie, una X cantidad de veces, en un determinado momento propicio, dice, la élite dominante del sistema totalitario va a ofrecer una salida, pero una salida basada en normas y dispositivos de control para darle seguridad que en ese sistema de oleadas el individuo no consigue. Es decir, esa falta de seguridad que este sistema de electrochoques, ¿no?, informativos se generan para alcanzar el menticidio, nuevamente o en determinado momento van a estar en un estado de descanso o de salida, es decir, una luz al final del túnel, sometiéndose voluntariamente el individuo a un sistema de normas que en el fondo implican un mayor control por parte de los miembros de la élite dominante, de los digamos de la élite totalitaria. Eso tiene una firma, ¿no?, que está increíble, en la base, ¿no?, o en la raíz de todo totalitarismo moderno, y eso tiene una firma que es el absolutismo jovesiano. En el fondo es el planteo jovesiano del gobierno a partir del miedo y con el miedo, ¿no?, con el terror. En definitiva es Hobbes, que es la sombra que se proyecta hasta nuestra época. Es leviatánico, efectivamente. O sea que ahí no hay novedad. La novedad está en que lo ve reflejado en regímenes totalitarios del siglo XX, con la técnica del siglo XX, un hombre que proviene de las ciencias de la salud, digamos, un psicólogo y psiquiatra, ¿no? Pero en definitiva eso tiene la firma claramente leviatánica. Una cosa respecto del confinamiento que vos decías, esto en realidad vos decías aludiendo a lo que dice Merleau sobre la base de lo que él veía en la experiencia de los regímenes totalitarios. Justamente eso genera, digamos, una situación o un modo de vida antinatural en el hombre que enerva las relaciones. Estas son palabras mías que apunté mientras pensaba qué había que destacar del pensamiento de Merleau, ¿no? Y este enervamiento digamos, del marco o de la red de relaciones que dan contenido y contención a nuestra vida, genera, entre otras cosas, primero, un contexto propicio para mantenerte en una mentira. Porque justamente esta dificultad para intercambiar con otro y comunicarte con otro torna mucho más efectiva una mentira y mucho más difícil de desenmascararla. Desde ya que te torna susceptible, porque te sentís siempre que estás solo, salvo personalidades muy fuertes que son de excepción, pero para el grueso de los mortales esto implica una suerte de vulnerabilidad. Y ni hablar si es en un contexto en donde cunde el pánico, como decía nuestro amigo el Chapulín Colorado. Y mandamos un saludo a nuestros amigos de México, dicho sea de paso, que tenemos varios. Y finalmente algo que señala Merleau que es súper importante. Claro, en esa situación de confinamiento, de separación, de aislamiento, los liderazgos positivos pierden efectividad. Claro. Que el liderazgo positivo es la del tipo que descubre la mentira, logra sobreponerse. La oveja negra. Claro, logra sobreponerse al miedo y a su modo se revela. Me hace acordar tanto a la espiral del silencio, ¿no? De Elizabeth Noel Neumann, también le hemos dedicado un programa, ¿no? La voz del desierto, cómo funciona la espiral del silencio. Pero eso como teoría de la comunicación, claro, de la comunicación masiva. Sí, fíjate que son lecturas que son convergentes, y eso creo que también
es una prueba de aval científico, ¿no? Porque, como decíamos, sea filosofía política, un psiquiatra y al mismo tiempo psicólogo, una especialista en medios de comunicación y en el fenómeno de la comunicación, van, en definitiva, coincidiendo, entrando o llegando al mismo punto desde diferentes lugares. Y un tema importante es que también lo trata Merleau, y fíjate vos, esto ha pasado en los regímenes totalitarios, se ve muy bien en la película V de Venganza, de los hermanos Wachowski. Efectivamente, el hecho de que el espacio público que antes era tuyo, ya no tenés familiaridad con él, claro. Ya te es ajeno. La calle, que esto en términos más de los argentinos, más nuestros, es, uno dice, la calle es del pueblo. Y bueno, ¿no? Un poco, y esto viene, porque algunos dicen, eso es peronista. No solo es peronista, esto viene del 25 de mayo, frente al Cabildo. El pueblo quiere saber de qué se trata, dónde estaba en la plaza pública. Cuando el espacio público, lo público queda secuestrado por una estructura ajena al pueblo. Claro. Que ahí aparece Leviatán. Que es lo que dice Nietzsche, que invoca ser el pueblo sin que siquiera lo represente, sino que hay una sustitución. Ahí aparece Leviatán. Esto lo dice Nietzsche en relación al Estado, pero yo creo que Nietzsche lo dice en relación al Estado, que es el Estado leviatánico. Sí. ¿Y por qué? Porque aunque vos me digas, no, bueno, pero existe el Estado liberal, sí, pero el liberalismo, y hago un paréntesis acá, no cambia la naturaleza del Estado. El liberalismo nace cuando el Estado en ese mundo ya era concebido como Leviatán. El liberalismo nace, si se quiere, como rejas, como jaula. Como rejas o como jaula. No muda, no transmuta la naturaleza leviatánica que en la Inglaterra moderna se le dio al Estado, que es el modelo de Estado que finalmente se impone. Porque no ha sido el imperio, la monarquía universal católica de los reyes católicos la que se impuso, digamos. No ese es el modelo. Bueno, y ahí hay un tema, que esto lo vemos en Estados Unidos, lo vemos hoy en Canadá. La prensa local, curiosamente, ha informado poco de esto. Se ve en muchos países por distintos motivos y desde hace algunos años, no solo hoy en día. Si el Estado sigue siendo leviatánico en su sustancia, en su concepción, en el modelo implementado, la reja del liberalismo existe en la medida en que no haya un motivo de emergencia. Claro. Sí, efectivamente. Entonces, cuando hay emergencia, por la razón que fuere, real o ficticia, podemos discutirlo en cada caso concreto, Leviatán queda liberado y puede abrir sus fauces y expresarlas o abrirlas a sus anchas. Claro. Entonces, ahí hice una especie de análisis más de filosofía política, pero eso es importante tenerlo en cuenta porque esto ha pasado. Ahora, volviendo a Merleau, él claramente plantea este fenómeno de la ajenidad del hombre común con lo que le es propio junto con sus conciudadanos, que es el espacio público. Y eso lo debilita. Y respecto de la propaganda, en definitiva, vos decías, la propaganda monolítica, ahí yo lo relaciono con la falacia ad nauseam. Claro, eso, miente. Que necesariamente algo va a quedar y esa repetición donde uno asume como verdad, como verdadero, como cierto, algo que sencillamente es que ha sido repetido hasta la náusea, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, y también estoy siendo fidedigno con Merleau, la carga emocional. No solamente hay, la técnica no solamente consiste en la repetición monolítica, sino en una vigorosa, una pesada carga emocional que también impida razonar con claridad. Después el efecto cascado tsunami, vos estás analizando una parte del mensaje que recibiste y enseguida llega otro y llega otro, con lo cual desborda tu capacidad analítica. Está el fenómeno de la viralización, que fíjate vos, en una era pre-internet, Merleau lo trabaja perfectamente bien. Exactamente, se anticipa a lo que es las redes sociales. Totalmente. Y el hecho de que un discurso único se establezca y tenga esta capacidad de canalización, divulgación, viralización, que en definitiva con los medios tecnológicos de hoy hasta tiene una impronta o un efecto adictivo. Y finalmente, esta sobreestimulación que abruma, en definitiva, encuentra un buen aliado en un público que ya tiene una capacidad analítica y crítica desmedrada por sistemas educativos en crisis. Que ese es un tema que hemos analizado en su momento cuando hablamos de Trist y de Emery, que son dos psicólogos sociales del Instituto Tavistock. Hay un capítulo en el libro, ¿no? Tal cual. O sea, ya nos encontramos con un hombre que ya viene desmedrado en ese sentido, viene deteriorado. Pero lo que quería decir en cuanto a la confusión, que es la etapa de calma de las oleadas, que es sobre la base de contradicciones, en definitiva, esto contribuye a generar esa confusión no solo externa, sino interna. Pero además, fíjate vos que ahí
debilita aún más por lo siguiente. ¿Cuál es la principal manera o cuál es la primera manera que vos tenés de controlar una situación? Comprenderla. Que esto lo dice bien Maquiavelo, cuando dice, bueno, lo difícil es comprender. Una vez que uno comprende, actuar es fácil. Vos no sabés cómo actuar, ni qué hacer, ni con quién juntarte, si es que te dejan juntarte o podés juntarte o lo que sea, porque hay que ver, eso Merleau lo trata, de que justamente van a intentar hacer los regímenes. Estos regímenes dividir y claro, aislar. Dividir y aislar. Pero más allá de lo que pienses, no podés siquiera definir qué, cómo, con quién, etcétera, Sí. por el hecho de que no tenés dominio intelectual sobre la situación, que es la primera forma de control que un hombre tiene sobre los acontecimientos. Bueno, no todo es penumbra, no todo es lúgubre en el pensamiento de Merleau. Él establece como 3 posibles salidas a esta situación, a este embudo, a este horizonte bastante poco promisorio. Y esas salidas básicamente consisten, primero, en justamente buscar, el individuo debe tratar de hacer un esfuerzo por tomar distancia del miedo, buscando la claridad mental, buscando en todo momento tener ideas claras, profundas, hacer como una pausa y convertirse en esto que algo vos mencionaste así como al pasar, que en refuerzo positivo, ¿no? Claro. Respecto del otro. Porque estas técnicas así de oleadas, dice, son las mismas que descubre un poco Pavlov para domesticar animales. Es decir, el sujeto se ve ensombrecido en sus capacidades intelecto-cognitivas y dice, esta técnica de las oleadas, dice, son exactamente las mismas de aislar a cualquier mamífero con la inteligencia suficiente para ser amaestrada, dice, son las mismas técnicas que se utiliza, pero exactamente, literalmente, las mismas técnicas para domesticar a un animal salvaje. Bueno, pero ahí también, por eso, es importante que él focaliza su estudio en los regímenes totalitarios del siglo XX. La Unión Soviética, en definitiva, toma de Pavlov. Iván Pavlov. Claro, de su estrategia de dominio. Si bien él es anterior, es un poco anterior, y no termina bien con el régimen bolchevique, pero en definitiva las teorías de Pavlov fueron implementadas políticamente. Tienen impacto, sí, claro. tal cual. Bueno, entonces, primero, claridad de pensamiento y convertirse en referencias positivas para los demás. Ese es un camino, dice, necesario y fundamental. El segundo, tratar de las verdades que van en contra del discurso oficial, promoverlas y defenderlas por todos los medios posibles a una costa de caer en la censura. Es decir, la censura va a ser propia del discurso monolítico, unidireccionado, etcétera, etcétera. Pero dice, la verdad, dice Merleau, siempre termina imponiéndose. Tiene vida propia. Lo que hay es que alimentarla. Es como una planta, hay que regarla. Pero la verdad se abre camino. Lo que hay es que empujarla para que ella sola empiece a contrarrestar las mentiras del régimen totalitario. Y en tercer lugar, habla de algo así como de el establecimiento de estructuras alternas, paralelas, estructuras, una segunda cultura. Es una segunda cultura, es como si fueran comunidades, suena muy fuerte la palabra apartheid, pero es como que, digamos, los seres tienen que tratar de buscar nuevas formas de vida comunitaria y códigos comunitarios por fuera de los impuestos por la normatización de la vida que hace el régimen totalitario. Que hay en esta época, así como estas técnicas, estas tácticas que hacen una estrategia de dominación. Es decir, con eso hay salida. De psicopolítica, claro. Así como esa estrategia de dominación de psicopolítica se ve beneficiada por los medios tecnológicos, los instrumentos tecnológicos de hoy, también la creación de estas estructuras paralelas que son ámbitos, en definitiva, ámbitos alternativos, también se puede ver beneficiada por estos instrumentos. Y acá es interesante porque ámbitos sean sociales, que discurran en el espacio público, sean virtuales, sean institucionales, sean dentro de instituciones preexistentes, quiero decir, sea creando nueva institucionalidad, todo esto se puede multiplicar, no digo que al infinito, pero sí se puede multiplicar en una gigantesca medida. Yo cuando leía esto, que justamente habíamos decidido, muy interesante la tesis. Bueno, él lo toma de un resistente checoslovaco. Tantas aristas para cuando existía Checoslovaquia. Sí. Él lo toma de la resistencia checoslovaca, esto de generar ámbitos sociales, institucionales, hoy agregaríamos los virtuales, paralelos.
paralelos en donde haya un nuevo tipo de comunidad, por eso, y que son inclusivos, porque la idea es sumar gente y que vengan todos aquellos que quieran venir. Y que empiecen a vivir de acuerdo con otras reglas. Es otra normatividad, va generando una institucionalidad paralela. A eso no se solo refiere una cultura con las Claro. estructuras. Y va a ser horadando el régimen totalitario. Ahora, ¿sabés? No sin riesgo, eso sí. ¿Sabés de qué me acordaba en Argentina sin que hubiera totalitarismo y demás, pero en cuanto a estructura paralela, y quitando esto que no estaba, pero lo del totalitarismo? A ver, fíjate vos, cuando los clubes del trueque, en la crisis financiera y finalmente económica y política. Muy buen ejemplo. Claro, pero los clubes del trueque, ¿cuándo se desactivan? Paradójicamente, cuando dejan de ser de trueque y empiezan a generar un vale que funcionaba como moneda propia. Sí. Que ahí se desactiva. Es cierto, después la moneda soberana, no sea cosa que tenga moneda soberana. Pero es cierto que los clubes del trueque en un momento dado permitieron que mucha gente subsistiera en esa época terrible de nuestro país. Quienes no son argentinos sabrán, en el 2001 la Argentina experimentó una crisis financiera que se trasladó inmediatamente a lo económico y a lo político, y mucha gente realmente, había gente que ya venía pasándola mal, esa gente la pasó peor, y mucha gente comenzó a pasarla mal, y mal en serio. Mucha gente se estaba muriendo de hambre. Entonces, espontáneamente la gente se organizó en clubes del trueque. Entonces es como si iba yo y decía, ¿vos qué haces? Mira, yo sé escribir una redacción, por decir algo. Bueno, mi hijo lo necesita para la escuela. ¿Usted qué necesita? Necesito pan. Bueno, justo yo hago pan. Un pan por la redacción. La gente empezó a trocar y se empezó a organizar. Es que, Pablo, lo que decís es muy sustancioso. Esto adquirió envergadura nacional. Tal cual. Bueno, en Bergel, en el Tirol, Austria, se generó un milagro económico aplicando las teorías de un argentino, un argentino alemán, Silvio Gesell. Gesell. Y con la teoría de la moneda. El papá del fundador de Villa Gesell. De Villa Gesell, de nuestra ciudad costera Villa Gesell. Bueno, Silvio Gesell, o Gesell, que sería la forma correcta de pronunciarlo, estableció lo que era el orden económico natural y la teoría de la moneda oxidable. Para seguir con el ejemplo, tenía mucho esto de trueque, porque era una moneda que era como un vale que en la medida en que no lo utilizabas perdía valor. Entonces te obligaba a invertirla, ya sea en producción o intercambiarla por productos. Entonces, pero aparte era unidad de valor, medida de valor y unidad para medio de intercambio, o sea, cumplir la función de la moneda. Exactamente, y evitaba la usura, ¿no? El prestamismo. Claro, que la moneda se convierta en una mercancía. Exactamente, aparezca la finanza aplaste la economía. Pero igual acá yo no sé cómo lo iban a implementar, pero cuando estaban, es cierto, insisto, la economía argentina después se reacomodó, políticamente se estabilizó. Pero es cierto que esos clubes del trueque en un momento dado, amén de que adquirieron envergadura nacional y permitieron que mucha gente, yo he tenido amigos, un gran amigo mío, uno de mis mejores amigos, que subsistió gracias a alguna ayuda que sus amigos pudimos prestarle, pero su familia, que es una familia numerosa, un montón de hermanos varones, subsistieron gracias al club del trueque. Y había gente de todo tipo. Y en un momento dado dijeron, dejemos de hacer trueque y empecemos a implementar un sistema de vales, no sé si específicamente, tal vez, no sé cuál, que permita, en definitiva, sea una medida de valor y al mismo tiempo un instrumento de intercambio, o sea, una moneda paralela. Que de hecho las cuasimonedas que las provincias y la misma nación sacó, también eran monedas paralelas, a esa misma lógica. Pero desde los estados. Y una cosa que quería decir también es, agrego a esto algo que a mí me resultó muy simpático, pero es interesante. Que también agrega a nuestro amigo Merlú, que es el tema del humor. Porque lo cierto es que el totalitarismo, así como asfixia la creatividad, primero asfixia la espontaneidad. Y desde luego, viste que está la frase de Voltaire, pregúntate a quién no puedes criticar y sabrás quién te domina. Bueno, la podemos recompartir, pregúntate de quién no te puedes burlar, más allá de que podemos discutir la ética de la burla y todo, y sabrás quién te domina, porque una cosa es no hacerlo por convicción y otra cosa es porque no se puede. En el marco de la eutrapelia, una burla en el marco de la eutrapelia, pero esa es una forma ingeniosa no solamente de detectar a quién te domina, sino también de contrarrestar su poder. Porque él dice, hay que horadar con el humor y la ridiculización, ¿no? Y la ridiculización a través del humor, obviamente siempre estamos hablando de inspirado en una causa justa, ¿no? Acá estamos hablando de justamente la verdad y la liberación,
Pero él dice, ese es un arma de un, digamos, sí, un valor poderosa. Muy poderosa. Poderosa. Y fíjate en la película, vuelvo a esa película que es interesante para verla a la luz de todas estas ideas, V de Venganza, que decíamos recién, que no es una película que tendrá, ¿cuánto? 10 años, no sí, más que eso. Por lo menos. Fíjate que una de las principales víctimas del régimen, en esa Inglaterra distópica, que no está tan lejana de la realidad, es un humorista televisivo. Con Hugo Weaving y Natalie Portman, ¿no? Es recomendable. Sí, es una película recomendable. Pablo, adivina qué puede estar pasando. Ahora, en este mismo momento. Nos estamos quedando sin tiempo. Pero bueno, no me sorprende. Y no me sorprende no haberlo advertido. Que se nos haya pasado la hora tan rápido. Dejar unos saludos, quiero dejar saludos a gente de Uruguay en particular, nuestros hermanos orientales, gente de Uruguay, país muy querido, que bueno, se han contactado vía Facebook conmigo. Bien. México siempre, gente de México que nos saluda, es increíble. Cristeros, cristeros. Así es. Cristeros mexicanos. Esa gran nación que es México, ese gran país. Y bueno, desde ya a todos aquellos que nos ven, nuestros compatriotas y nuestros compatriotas de la patria grande que es Hispanoamérica, por supuesto, nos incluimos España acá, ¿no? También. Aprovecho también mandarle un saludo más a los amigos de Amos del Mundo, Ezequiel Kessel y Juan Martín Rossi, que nos hicieron una entrevista muy recomendable en su canal sobre transhumanismo. Les recomendamos que vayan a Amos del Mundo y la vean y la compartan. Muy agradable, fue muy grato. Sí, un momento lindo. El agradecimiento de Lucas. Señores y señoras, todo esto ha sido La Brújula. Esperamos haber sido claros, haber brindado un arista más, un elemento más en esto que es la batalla cultural, la guerra psicológica. Les agradecemos la paciencia, el tiempo. Gracias por estar del otro lado. Será hasta la próxima emisión. Chau. Chau, hasta luego. Freiheitsgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.